porque ya nosotros vimos la estructura. Ya sabemos. Ya saben, exactamente. Nosotros ya vimos la morfología. Este hijo de puta que está. El gusto. Entonces, esta estructura que dibujo acá es la simulación de una papila, ya sea foliada, circunvalada, fusiforme, filiforme. Lateralmente tendrá unas estructuras que se llaman las yemas gustativas. ¿Gustativas? ¿Sí? Venga, ¿dónde está el dicho ese? Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta parte de acá y ampliarla. Gorda. ¿Cómo está conformado el epitelio? Células de soporte, células basales. ¿Cuáles son las células gustativas y la Tenemos el botón gustativo o la yema gustativa, como les quiera formar. Lo importante es todo lo gustativo. ¿Cuál es su modelo? ¿Quién sabe si su modelo Pero más de vos. Mientras tanto, ¿cuál es el nervio? El hipogloso y el hipogloso. Y el facial. También el hipogloso, sobre todo el hipogloso es mixto, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, en la estructura de la lengua tenemos la papila gustativa y al acercarla tenemos el epitelio gustativo. El epitelio gustativo está conformado por la yema gustativa y en la yema gustativa vamos a encontrar las células. De soporte, ¿no? No sé. No, de aquí adentro, ¿cómo se llama la célula fusionada? Células neuroepiteliales. Neuroepiteliales. Gustativa. La célula gustativa. Entonces, estas grandecitas de acá son las células. No, esas son Esas son las de soporte. Esas basales. Vocales y células de soporte. Las gustativas van en la yema. Y las células y la Listo. Vale, pero la célula basal se va a encargar de liberar factores de crecimiento para que crezca la célula gustativa, ¿verdad? Y también va a generar el crecimiento de las células de sostén y soporte de este epitelio. ¿Listo? Y la parte superior del poro tendrá unas microvellosidades que son impaginaciones de la membrana que permitirá la captación del sabor. Es decir que la saliva debe llevar el sabor hasta aquí y que sea captado por la yema gustativa. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia ahora sí. Entonces, ahora vamos a sacar solo una célula gustativa, ¿sí? Vamos a dar los dos ejemplos para enseñarles cómo se detectan los sabores. Entonces, en este caso voy a dar el ejemplo del sabor salado y del sabor ácido. En el otro daremos el ejemplo del umami, dulce y amargo. listo. Es decir, que en toda la superficie de la lengua encontramos las papilas contienen las yemas gustativas y las yemas gustativas van a responder gracias a las células gustativas, ¿verdad? Que van a captar la señal. Entonces, la alta concentración de sodio en el alimento, ¿cómo va a llegar el alimento? Como NaCl, ¿sí? Que es la sal de mesa, la sal de cocina. Esto va a saturar la superficie del ion sodio. Al saturarse, el sodio pasará de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración
gracias a canales de sodio. Como consecuencia de esto, la célula se vuelve positiva y se abren los canales de potasio. El potasio sale al exterior de la célula. Y esto hace que se abran los canales de calcio, el calcio entra a la célula, las vesículas del neurotransmisor se excitan, llegan a la membrana, se libera el neurotransmisor y aquí tenemos la neurona ganglionar de primer orden que corresponde al nervio hipogloso, ¿sí? Y llevará la información a el núcleo real del nervio. ¿Listo? Sí, señor. El neurotransmisor que se libera aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el neurotransmisor? ¿Qué neurotransmisor se libera acá? Allá atrás. ¿Usted? ¿Usted? Serotonina. Profe, ¿no es glutamato? Serotonina. Y eso es pregunta de examen. Pues busca. Bueno, miren a ver. Serotonina, no, pero depende del nivel de salada. En el salado y en la... Pero es que nos estaba adivinando. O sea, serotonina es de salado y ácido. Porque su Biblia decía ahí. ¿Dulce? Bueno, entonces, ¿Del dulce? el sabor ácido, todos los ácidos, como vimos en química cuando nos enseñaron la relación ácido-base, y todos los ácidos que contienen hidrogeniones. ¿Qué son los hidrogeniones? Eso. Entonces los ácidos son hidrogeniones. Entonces el hidrogenión va a unirse a la membrana y va a activar los receptores ionotrópicos mediados por hidrógeno. El hidrógeno activará el receptor y permitirá la entrada de sodio. Se desconoce si el hidrogenión pasa con el sodio o no, si se satura o no, si cambia el estado del pH de la célula gustativa. Esto hace que se abra la célula, bombee el potasio al exterior de la célula, por tanto ingresa el calcio. El calcio nuevamente excitará las vesículas, activará el complejo SNARE, se unirá y se liberará el neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor libera? Serotonina. Listo, vámonos al siguiente. Entonces, para finalizar, este sabor depende del receptor GPCR, uno de los tipos de receptores similar al que usaba el olfato. Aquí también utiliza uno similar. El GPCR capta la molécula, entonces vamos a ver que puede captar la molécula de glucosa, pero la glucosa debe haberse desdoblado previamente por acción de la amilasa. La amilasa saca del alimento el carbohidrato y posteriormente el carbohidrato se podrá unir al receptor y generará la sensación de dulce. Pero también tenemos la sensación de umami, que es mediada por el famoso glutamato. El glutamato, pero de las comidas, no el neurotransmisor, ¿cierto? No el neurotransmisor, sino el glutamato. Es decir, que yo les decía que el ricostilla, contiene glutamato en bajas proporciones. Y eso le va a dar el sabor rico, delicioso que es el umami. Pero también se pueden unir las moléculas del sabor amargo. ¿Listo? Este receptor está acoplado a la proteína G de membrana y la proteína G de membrana está acoplado a su dominio alfa, beta, delta. Y acá entonces tiene su subdominio Q y su subdominio S. ¿Qué subdominio va a activar acá? El Q. El Q va a activar una enzima que se conoce como la fosfolipasa C.
La fosfolipasa transformará el inositol difosfato en inositol 3-fosfato, pero también la reacción catalizará para formar el diacilglicerol. El diacilglicerol se unirá a la membrana. Él participa en otras funciones que las veremos más adelante cuando veamos las hormonas. Y el inositol 3-fosfato se va a unir a el retículo endoplásmico liso, al receptor, ¿verdad?, del inositol 3-fosfato, y lo que permitirá es que salga el calcio. El calcio se unirá a las vesículas del neurotransmisor y este será liberado, hará sinapsis con la neurona de primer orden. Sí, por medio de exocitosis se liberará. ¿Qué neurotransmisor se libera? El ATP. Por eso el ATP es un neurotransmisor de tipo radical. Es un tipo radical, ¿listo? Igual que el óxido nítrico también es de tipo radical. Y se liberará el ATP. Entonces, ¿qué sucede? Repítame aquí, muestre qué sucede. ¿Qué sucede ahí? Sí, se une al receptor, abre los canales de sodio, entra sodio, sale calcio, entra calcio, bueno, generando una despolarización de la neurona. ¿A dónde va la información? ¿Qué sucede a partir de ahí con esta información? ¿A dónde va? Bueno, lleva la información al tallo cerebral, específicamente al puente. Llega Llegan a los núcleos del puente y posteriormente sube a la corteza llevándolo a su superficie de la Llevando el área gustativa primaria para la formación de los sabores. Pero los sabores se interconectan con el sentido del olfato. ¿Listo? Y eso es todo sencillito. Esta es la